Mecanismos fisiológicos de la termorregulación en animales de producción. Presentado en la clase de Morfosiología Animal, por el grupo 2011-07-2, por María Teresa González, Jenny Esperanza Navarrete, Narda Magnolia Ortiz, Claudia Ginette Porras y José Edilberto Ballesteros Ortiz. Cuando nosotros hablamos de animales en producción, ellos experimentan diferentes situaciones de estrés. Una de estas situaciones es el estrés térmico, cuyo factor de respuesta es la termorregulación, la cual depende del medio ambiente o del metabolismo del mismo animal, el cual es un mecanismo homeostático que consiste en mantener la temperatura en un rango estable y favorable para el organismo. Este equilibrio puede generarse tanto por la disipación del calor o la conservación del mismo, en donde la temperatura normal son 37 grados, ¿sí? Y su temperatura después de ella puede ser máximo 41 o mínimo 35, en donde el animal puede ajustar su temperatura. Cuando éstas sobrepasan hacia el límite superior o inferior, hay un desajuste, el cual es el que vamos a mencionar. La termorregulación en los animales es un mantenimiento de su temperatura y la vamos a ver especialmente en los homeotermos o endotermos, ¿sí? Y el cual nosotros en el presente trabajo se hablará de esos mecanismos de termorregulación. Hay que tener en cuenta que en los últimos años en Colombia se han experimentado cambios climáticos extremos que han variado desde la sequía total hasta grandes inundaciones, situación que pone en riesgo los animales y en especial a los de interés zootécnico. Esto por sus sistemas de producción. Por eso es importante que nosotros tengamos un conocimiento de los mecanismos fisiológicos de la termorregulación, ya que son un factor importante que permiten que el zootecnista le proporcione a los animales las condiciones adecuadas para que ellos logren mantener su temperatura térmica de confort, donde podrán expresar al máximo su capacidad productiva. ¿Cuál es el objetivo que nosotros tenemos con este trabajo? El general es analizar los mecanismos fisiológicos llevados a cabo en los organismos endotérmicos de producción para percibir y dar respuesta a los cambios de temperatura ejercidos en el medio ambiente. Y en forma específica, podemos definir los conceptos de la termorregulación, identificar los tipos de termorregulación animal, explicar los diferentes mecanismos de termorregulación en animales homeotermos y en especial comprender cómo los zootecnistas podemos contribuir a mejorar los procesos de adaptación a los cambios de temperatura mediante el conocimiento de rangos térmicos tolerables, temperaturas críticas, comportamientos observados y cambios bioquímicos generados por los animales. En el artículo que hemos leído encontramos varios componentes, como son la termorregulación de los animales, el sistema termorregulador, los mecanismos de termorregulación, el estrés térmico, los termorreceptores y las proteínas que intervienen en el shock térmico. Iniciemos por hablar por la termorregulación, que es la capacidad que poseen los organismos para mantener su temperatura corporal en equilibrio dentro de los rangos establecidos para cada especie. Esta puede ser controlada por el medio ambiente o por el propio metabolismo del animal. Los animales pueden clasificarse por la manera en que mantienen su equilibrio térmico. En la gráfica vemos que la zona controlada en la mayoría de los animales es entre 36 y 38 grados, siendo la ideal 37, y que de 35 a 36 es una zona ajustable hacia el frío, la cual se puede decir que es tiritona, y cuando es mayor es una zona de evaporación cuando hay sudor, que es hasta los 40-41 grados. Cuando excede, es decir, hay aumento de calor, hay un desajuste en la zona de calor. Y cuando disminuye el 35, podemos decir que hay un desajuste en la zona de frío.
Esta termorregulación en los animales busca el mantenimiento de la temperatura y en los homeotermos, sí, podemos decir que son los que responden ante los cambios de temperatura por medio de respuestas fisiológicas o comportamentales. Las fisiológicas son las que actúan por medio del sistema nervioso y las comportamentales es el cambio del comportamiento de los animales. Mientras que los bioquilotermos, que son los ectotermos, no tienen la capacidad de regular su temperatura interna, ya que esta temperatura depende de lo que pasa en el ambiente y en especial de los rayos del sol. Sistema termorregulador. El sistema termorregulador sí, surge como es un complejo mecanismo que consta de varios subsistemas. Esos varios subsistemas, uno de ellos son los receptores, que pueden ser periféricos, en donde encontramos las células sensitivas de la superficie cutánea, o el central, en donde encontramos el hipotálamo anterior, o finalmente por el sistema nervioso central y la musculatura. Otro de los subsistemas son por las vías nerviosas aferentes, en donde se encuentra la médula espinal, el hipotálamo y la corteza cerebral. Otro de los sistemas son los centros de control y de balance térmico, que también como en los anteriores se encuentran en el hipotálamo, que es el responsable de dar la respuesta ante las influencias térmicas. Otros sistemas son las vías de conexión aferentes, ¿sí? En donde es la relación neuroendocrina entre los centros de control y los órganos efectores. Y finalmente tenemos el sistema de los órganos ejecutores de la termorregulación, en donde está el sistema cardiovascular y la musculatura. Es decir, aquí interviene todos nuestros sistemas de venas y arterias y los propios músculos para mantener una termorregulación de nuestro cuerpo o del cuerpo de nuestros animales. Este mecanismo de regulación en los animales homeotérmicos responde entre los cambios de temperatura por medio de respuestas fisiológicas o comportamentales. Estas respuestas fisiológicas actúan por medio del sistema nervioso, de manera que cuando ocurre un cambio térmico, este es percibido por la piel, es decir, por los aferentes, cuya señal viaja por medio del sistema nervioso central al eje del hipotálamo, quien a su vez envía su respuesta termorreguladora a todo el cuerpo, es decir, eferente. Dicha respuesta se puede dar tanto para eliminar el exceso de calor como para su conservación. En la gráfica podemos ver que puede o funciona en la piel por las glándulas sudoríparas y allí pasan los capilares, o en el hipotálamo con la colaboración de la hipófisis, la tiroides y otras glándulas como la suprarrenal, quienes hacen que se cumplan ciertas funciones. El temblor de los músculos o si es necesario cuando nosotros tenemos frío que hagamos ejercicio para que nosotros mantengamos la temperatura que requerimos. La termorregulación surge de varios mecanismos. Uno que es la disipación del calor y otro la conservación del calor. ¿Qué es la disipación del calor? La disipación del calor se da por cuatro cosas diferentes, que es la radiación, que no es otra cosa que la transmisión del calor por medio de radios calóricos sin contacto de un cuerpo con mayor temperatura a uno con menor temperatura. La conducción, que es la transferencia de calor entre dos partes del mismo cuerpo que se encuentran en diferentes temperaturas. La convección, que es el transporte del calor por medio de la sangre. Este se ve influenciado por el flujo del aire que se encuentra fuera del cuerpo o fuera del organismo. Y finalmente podemos hablar de la evaporación, que es la pérdida del calor por medio de la transpiración, sudoración y el jadeo. Pero cuando hablamos de conservación del calor, empezamos a hablar de los cambios comportamentales o postulares, en donde los animales buscan su zona de control térmico. Y esto lo pueden buscar con un aumento del consumo de alimento.
También por la activación del sistema nervioso simpático, en donde hay respuestas por reflejo, como la piloerección o los temblores musculares. Y la otra es la vasoconstricción cutánea, que es la reducción de los vasos sanguíneos para evitar la pérdida de calor, es decir, ellos se contraen. Ahora miremos qué es el estrés térmico. Colombia en los últimos años ha experimentado condiciones de temperaturas extremas, llevando a los animales a sufrir condiciones de estrés que obviamente van a afectar sus índices productivos. Y veamos cómo actúan o cómo hacen algunos animales con este estrés térmico. Ellos, en el caso de los equinos, cuando tienen esos cambios bruscos de temperatura, como respuesta tienen aumentos de cólicos gastrointestinales. Los bovinos, por el contrario, ante las altas temperaturas, presentan jadeos. Los ovinos y los caprinos aumenta la tasa respiratoria. Y las aves son las que presentan mayores respuestas, porque empieza la reducción en el consumo de alimento, el aumento en el consumo de agua o el aumento en la frecuencia respiratoria. Y este aumento de todos estos sistemas los puede llevar a el aumento del porcentaje de la mortalidad. Mientras que los termorreceptores que actúan en otros animales, por ejemplo en los conejos de Nueva Zelanda, tienen una ubicación en la capa superficial de la piel, de la interfaz entre la piel y la grasa subcutánea. Y esta acción es la regulación de la cantidad de sangre en la piel, en donde hay erección del pelo y transpiración de las glándulas sudoríparas. Y en los bovinos, por cada folículo piloso se encuentra una glándula sudorípara. ¿Qué es lo que hace? Hace que exista una transpiración. Y la diferencia se encuentra en las aves que no poseen glándulas sudoríparas, sino que su transpiración la hacen por medio de las crestas, las barbas o la cloaca, las cuales ayudan en la eliminación del exceso de temperatura y hay una evaporación cloacal. Las proteínas del shock térmico, podemos decir que en todas las células existen proteínas que actúan como organismos que experimentan situaciones de estrés, ¿sí? Que es el aumento de temperatura o la disminución de ella. Estas proteínas brindan una acción estabilizadora a las células y ayudan a que éstas se preserven y no sufran necrosis. Existen pruebas post-mortem donde se examina la sangre y esta demuestra si el animal ha sufrido o no de estrés. Pero ¿qué resultados se obtuvieron en el estudio, de acuerdo a lo que dice el artículo? En cerdos se identificaron niveles de proteínas de desacople, como la UCP, una proteína que se expresa exclusivamente cuando hay tejido graso marrón y tiene un papel importante en la protección celular contra la intolerancia al frío. Y otro que algunos autores afirman que la elevación y presencia de algunas proteínas, especialmente AHP60, indican que estas proteínas dan como protección a algunos tejidos cuando el animal sufre estrés ambiental. De todo esto, ¿qué podemos concluir? Primero, que la termorregulación es un proceso en el cual el organismo de los animales mantiene el equilibrio entre la temperatura interna y el medio ambiente. Otro, el artículo nos permite identificar que el equilibrio se da por la disipación de la temperatura y la conservación del calor. Es de resaltar que el hipotálamo es el eje central que recibe y da respuesta a todos los estímulos externos del organismo, como es el caso de la temperatura. En época de sequía, los parámetros reproductivos podrían verse menos afectados siempre y cuando los animales cumplan con todos los requerimientos nutricionales, ¿sí?, que tienen ellos. Y finalmente podemos decir que para mantener el equilibrio es necesario que como profesionales facilitemos la adaptación de estos animales al medio ambiente, brindando herramientas que les permitan conservar el calor y que se sientan en su zona de confort térmico.